Hola, buenos días. Aquí estamos con el Calígula otra vez. En este caso, como veis, he hecho una transformación de un modelo de una trepa de Blücher. Como veis, es un destalonado que lleva una pala y unas tiras cruzadas. Un talón con un elástico. Estas líneas las he creado con unos márgenes. Es un modelo relativamente sencillo, pero que presenta ciertas dificultades a la hora de sacar de piezas, por ejemplo, las tiras, que como veis se cruzan entre ellas mismas, y luego en el forro, que habrá que sacar la pala de forro con los figurados y calados correspondientes. Aquí estoy ya sacando la pala. Vamos a cambiar la capa también. Vamos a poner que es corte, le ponemos que es pala, ante rojo y aceptamos. Esta es la pieza más sencilla del modelo prácticamente. Aquí conviene que hagamos una copia de todas las líneas que componen el cruce de las líneas. ¿Veis? Ahora aquí aparecen ya dos líneas en cada una de ellas. Las tiras estas que bajan al montado las podríamos borrar porque solamente vamos a necesitar una copia de las que forman el bucle. ¿Veis? Aquí ahora ya solamente tenemos una, mientras que en las otras tenemos dos. Estas piezas, como veis, se cruzan y en el cruce es donde vamos a girarlas, para que puedan tener ahí un margen de entre. Entonces lo primero que vamos a hacer es crearnos un margen de separación de 9 milímetros que nos va a servir de guía para saber cuánto tenemos que abrir la tira. Estas tiras forman prácticamente como un 9. ¿Lo veis? Entonces elegimos la herramienta giro, elegimos los dos tramos que van a ir girados y ponemos el punto de rotación en el centro, donde comenzaría el giro. Vamos a hacer que esa circunferencia que nos muestra sea muy pequeña y, como veis, nos guiamos por los 9 milímetros que hemos dado de margen para saber cuánto tenemos que abrirla. Ya hemos hecho la parte de abajo, ahora vamos a hacer la parte de arriba. Elegimos el tramo que vamos a abrir, tramo superior y tramo inferior. Ponemos el punto de giro, hacemos un pequeño arco para que no se deforme mucho la pieza y lo veis, lo dejamos ahí. En este momento tenemos la pieza, las líneas giradas y las líneas que hemos dejado de originales. Vamos a suavizar un poco la unión del giro para que conserve su forma redondeada, tanto de la parte de la tira superior como de la parte de la tira inferior. Ahí lo tenemos. Y ahí lo tenemos. Las líneas que hemos utilizado también como guías para saber cuánto tenemos que abrirlas, pues las podemos ya borrar. Esta línea y esta. Y ahora vamos a crear una línea, para ello vamos a marcarnos el ajuste a los finales para que me coja justo el final de la línea de un lado y de otro. Ahí es donde le daremos el margen de entre. Vamos a ocultarnos antes las líneas que no queremos ver. Las seleccionamos y les decimos oculta. Ahí tenemos los dos 9, digamos, abiertos. Ahora vamos a darle ya los márgenes. Como es una tira que mide 4 milímetros, pues le vamos a dar un margen de 4 para que
se queden uno junto al otro. Y le vamos a dar también un margen, desactivamos, ¿lo veis? Lo de ajustar a extremos. Le vamos a dar también un margen de 4 milímetros a cada lado. Esto va a llevar un doblado a tope. ¿Veis? Hacemos lo mismo en un lado, en una tira, y hacemos lo mismo en la otra tira. 4 milímetros por el interior y 4 milímetros también por el exterior. Ahora le vamos a dar los 8 milímetros de entre, donde se junta con la pala. Creamos la ranura y ya podemos crear la pieza. Vamos a ver qué tal sale, a ver si la hemos abierto lo suficiente. Veis que ahí se me hace un cruce y ahí no llega la línea. La vamos a acabar y vamos a ver si podemos arreglarla. ¿Veis? Ahí se ha quedado el interior, no lo ha recogido bien. Entonces lo que vamos a hacer es convertir esta línea a línea base y de esta manera, ahí está, de esta manera la podemos editar. Simplemente bajamos un poco el nodo que llegue más hacia el canto del entre. Borramos la pieza y vamos a intentar crearla de nuevo. Vemos que ahora sí que nos ha pillado bien el contorno de la pieza. Le vamos a poner pieza, por ejemplo, pieza número 1, el mismo material. Aquí esta pieza va a ir a 4 al par. Todas estas piezas van a ir a 4 al par. Vamos a reducir un poco la etiqueta y esta pieza ya la tenemos acabada. Vamos a hacer lo mismo con la parte de la tira superior. Creamos la ranura y la ranura inferior. Ya lo tenemos y empezamos a marcar líneas. Vamos a ver si con esta, yo creo que esta sí que le hemos dado un poco más de abertura. Ahí la tenemos. Le ponemos pieza 2, por ejemplo, el mismo material y a 4 al par. Ahí está. Hacemos la etiqueta un poco más pequeña y ya la tenemos. Ahora vamos a crear los márgenes de estas dos piezas que son el empalme de las piezas que se cruzan y que llegan hasta el montado. Le vamos a dar también un margen de 4 milímetros por arriba y otro por abajo. Y le damos también el pequeño margen de entre de 4 milímetros también. Ahí está. Ya lo tenemos. Ahora vamos a crear sus ranuras. Una aquí y otra aquí. Y ya podemos sacarla de piezas. En este caso vamos a hacer también que sean a 4 al par, por lo que vamos a hacerla a la parte más grande, a la parte interior. Ponemos pieza número 3, ante rojo, por ejemplo, y a 4 al par. Le ponemos ya la etiqueta en su sitio y ahora editamos un poco el tamaño y la orientación de la etiqueta. Giramos y bajamos un poco, ahí más centrada, y ya está. Vamos a sacar de piezas la tira número 4
también por el margen más grande. Le vamos a poner pieza número 4, ante rojo, 4 el par, y colocamos y giramos la etiqueta reduciéndola si es necesario. Ahí está. Pues ya tenemos parte de la dificultad de este modelo ya ganada. Vamos a ver ahora el talón. El talón este le vamos a dar un doblado de 4 milímetros en la parte superior y de 4,5 en la parte inferior. Entonces para ello vamos a crear los dos márgenes, primero de 4,5, y ahora vamos a crear un margen libre de 4 en la parte superior y de 4 también en la parte inferior. Estas 4 líneas las vamos a unir. Seleccionamos con la tecla Control y unimos. Seleccionamos también las de abajo y unimos. Y ahora el pequeño desnivel entre una y otra lo suavizamos. Ahí está. De esta manera esta pieza se doblará a tope en la parte más estrecha y poco a poco se irá abriendo en la parte inferior. Podemos ya empezar a sacarla de piezas. Podemos hacerla a 4 el par, seleccionando la parte más grande. Para ello pondremos, por ejemplo, talón en la descripción, ante rojo, y aquí pondremos 4 el par. Decimos aceptar y ya está. Reducimos el tamaño de la etiqueta para que no sobresalga y ya la tenemos. Si quisiésemos hacer también a 2 el par, lo que podríamos hacer sería sustituir la línea esta por esta y reflejar el talón en la parte interior para que cada talón fuese el suyo y estuviese colocado en la forma que le corresponda. Vamos a reflejar las líneas y de esta manera hacemos las cosas como deben ser. Elegimos la línea de montado a la parte dentro y ya lo tenemos. Como veis, falta colocarle el yankee y ya podríamos sacarlo de piezas. Vamos marcando líneas, ahí lo tenemos. Vamos a poner, por ejemplo, talón número 2, ante rojo, y en este caso vamos a ponerle 2 el par. En el otro talón lo que haremos también será modificarlo. Reducimos la etiqueta, giramos, centramos y ahora vamos a ir al otro en descripción y le vamos a cambiar a 2 el par. Vale, pues ya tenemos prácticamente todo el modelo. Faltaría hacer el sacado de piezas del elástico. Para ello vamos a darle un margen. Al ser elástico le vamos a dar un margen de 12 milímetros. Le hacemos la ranura correspondiente. Y ahora hacemos la simetría. Elegimos el eje, líneas, línea de entre, ranura y línea inferior. Ya tenemos todas las líneas que van a formar parte del elástico. Vamos marcando. Aquí, como están muy juntas, pues siempre nos pregunta. ¿Veis? Ya lo tenemos completo. Le vamos a poner que esto es un elástico ante rojo. Le decimos que es otras piezas. Y ahora reducimos. ¿Veis? No se me ha quedado la palabra elástico, pero bueno, en este caso da lo mismo. Giramos y reducimos hasta que quede dentro de la pieza, la etiqueta. Ahí está. Pues ya hemos terminado en estos 14 minutos las piezas del corte. Faltaría añadir aquí la del refuerzo.
vamos a ponerle aquí un Querson. Entonces, como la tira está muy estrecha, vamos a meternos unos 2,5 milímetros, a ver si con eso tenemos suficiente. Vamos a meter 2,5 milímetros desde el canto para adentro y vamos a mirar a ver si nos saca la pieza. Vamos a ir marcando líneas. Marcamos por la parte más grande. ¿Veis? Aquí no me deja que se unan. Es tan estrecha la tira que no me forma pieza. Entonces podría convertir la línea base, o lo que voy a hacer va a ser aumentar un poco, disminuir, mejor dicho, el margen del entre. Del margen. Le voy a dar 2 milímetros, en vez de 2,5, me voy a meter medio milímetro más hacia afuera, de manera que en vez de 2,5 se queden en 2. Y vamos a ver si ahora sí que me lo saca de piezas. Vamos marcando líneas, marcamos línea inferior, línea de la parte derecha. ¿Veis? Ahora sí que me ha sacado el contorno. Le ponemos que es refuerzo, le ponemos que es Querson, por ejemplo, y aquí le ponemos 4 par. Reducimos la etiqueta, la colocamos y giramos. De esta manera, ¿veis? Estos refuerzos, como van rebajados, el canto queda bien, queda en disminución para que no abulte. Bueno, es el momento ya de ir ocultando algunas líneas. Vamos a sacar las líneas originales. Estas las ocultaremos y sacaremos las originales. Para eso, primero decimos que muestre todo, ocultamos de nuevo la imagen escaneada y ahora vamos a seleccionar líneas que no queremos ver. Todas las líneas giradas las seleccionamos y las vamos ocultando. De manera que nos vamos a quedar con las primeras que hicimos, con las primeras originales del modelo. Vamos seleccionando y decimos oculta. Veis aquí que ha quedado esta. Podemos también ocultar. Podemos ocultar incluso los márgenes de doblado, que ya no nos interesa. Margen de entre, de las tiras. Vamos seleccionando con la tecla control, una a una. Los entres también, el doblado que le dimos al talón. Incluso también el Querson del refuerzo. Como veis, he dejado la trepa tal y como la teníamos al principio. Vamos a darle un margen de 8 milímetros para que nos forme el contorno superior del forro, tanto por la parte del hueco como por la parte inferior del talón. Aquí, como veis, me van creando varias líneas. Estas líneas las podré luego juntar en unas y luego las podremos suavizar para crear unas líneas diferentes. O podremos haber hecho una línea basándonos en ella. ¿Veis? Aquí juntamos. Las convierte en línea blanca porque es la línea que tengo puesta ahora por defecto para el dibujo. ¿Veis? Con esta línea ya podríamos trabajar. Podríamos, por ejemplo, seleccionar varios tramos y decirle que nos lo redondee. Conviene en los forros redondear líneas para que el cortado sea más rápido y la fuerza que hace el forro a la hora de montar también sea más consistente. ¿Veis? Por ejemplo, ahí estamos creando ya una línea de hueco más normal, una curva más suave. Podremos ir moviendo hasta que vayamos dejando las líneas conforme nosotros queramos. Esto ya depende un poco del gusto de cada uno. Prácticamente al igual que todas las demás líneas. Vamos aquí a hacer un recorte. ¿Veis? Vamos recortando y movemos un poco de manera que esta línea salga de forma perpendicular al eje. Así quedará más fuerte. Redondeamos el menester
Ahí está. Ahora vamos a hacer lo mismo con la parte inferior. Le decimos redondear y elegimos el tramo que queremos que nos redondee. Lo único que estoy haciendo es quitarle los picos que tenía y que se mantenga más o menos la distancia. Ahí está bien. Vale. Bien. Vamos a crearnos ahora dos líneas más que nos van a ayudar a hacer el forro. El forro va a ser una pala entera y una pinceta, o media pinceta en este caso. Vamos a reflejar el eje para ver hasta dónde nos llega y en base a este eje vamos a dibujar una línea blanca que partirá del encuentro de los dos ejes, pasará cerca del eje inferior y saldrá por el hueco del forro, ahí. Eso va a ser, digamos, la pinceta. Vamos a meternos aquí desde el eje hacia adentro, 2 milímetros, que será donde terminará el forro. Ahí lo tenemos. Y ya podríamos hacer una simetría básica de lo que va a ser todo el modelo. ¿Veis? Esa sería la línea de la parte de dentro. Reflejamos también la parte superior del talón, la línea de final de forro en la parte del talón. Ahí está. El montado de la parte de dentro de forro, que le hemos quitado unos 5 milímetros, menos en la punta. Y ahora, aunque no se ve bien ahí, no se aprecia, ¿veis? Ahora sí, le ponemos el yankee y le ponemos el piquete del centro al eje principal. Pues ya lo tenemos todo. Ahora faltaría aquí ver los figurados. Convendría que nos hiciésemos copias de algunas líneas, por ejemplo, veis la línea de la pala, y estas líneas las vamos a unir con las líneas de las tiras, de manera que tengamos todos los figurados enteros y todos los calados enteros. ¿Veis? He partido ahora y he unido estas dos líneas. Al partirlas y unirlas, ¿veis? Se convierten en blancas. Aquí todavía sigo viendo dos porque, ¿veis? Ahora acabo de ocultarla. Vamos a ir ocultando líneas de manera que no nos estorben cuando las partamos. ¿Veis? Aquí también vamos a partir un poco y vamos a unir. Esta sería una manera de hacerlo. ¿Veis? Ya tengo unidas esas dos líneas blancas. Hacemos una copia también de las tiras. Conviene, ¿veis? Ahora tenemos aquí dos tiras. La línea 1 es la que utilizamos para hacer la pieza de corte. Entonces lo que tenemos que hacer es ir creando copias y modificando las copias que hemos hecho. Ahora vamos partiendo las líneas de las copias para que se quede solamente lo que es el contorno. Los cruces lo vamos dejando limpios. Ahí está, ¿veis? Ya la primera la tenemos hecho. Ahora deberíamos de hacernos una copia también de las tiras de la parte superior. La seleccionamos. Hacemos una copia. ¿Veis? Aquí tenemos ya dos. Y podríamos ahora seleccionar las líneas 1 y ocultarlas. De esa manera ya podríamos borrar tranquilamente las líneas 2. Si no lo hiciésemos así, las piezas que hemos sacado se borrarían. Entonces conviene trabajar con unas copias de las líneas. Vamos borrando las líneas que se cruzan.
y luego iremos uniendo. El proceso parece un poco complicado, pero tenemos que tener claro sobre todo las líneas con las que estamos trabajando, de manera que no perdamos accidentalmente alguna línea. ¿Veis? Aquí vamos a hacer también copia de los talones y ahora elegimos línea 1, ocultamos, elegimos también línea 1 de la parte inferior del talón y ocultamos. De esa manera puedo ya borrar las líneas que se cruzan. Estamos dejando solamente lo que es el contorno. Aquí también borramos. Y prácticamente ya tenemos todo. Faltarían estas dos pequeñas de aquí abajo. Ahí está. Y ahora el siguiente paso ya sería ir uniendo líneas. Elegimos la línea. Las dos líneas. Y le damos al lazo de unir. Vamos eligiendo una a una. Las líneas que están unidas, como veis, aparecen ya en blanco. Elegimos verde y blanca y le damos a unir. De manera que cada una de ellas, lo veis, va formando el contorno en blanco. De esta manera, en las líneas que vayan con ranuras, las ranuras quedarán enteras y los calados se formarán automáticamente sobre la pieza. ¿Veis? Aquí los calados de momento bajan a la parte inferior del canto. Conviene que hagamos un margen de unos 5 milímetros sobre el canto de la pieza del forro, de manera que el calado no llegue hasta el final. ¿Veis? Ahí creado ya el de la parte fuera y el de la parte dentro. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Esto lo podríamos haber hecho aquí en el lado este de la trepa o haberlo hecho en la parte interna cuando hagamos la simetría. Vamos a empezar ya a hacer las ranuras. Estas ranuras las reflejaremos en la parte interna, por lo que conviene que veamos bien hasta dónde nos puede llegar el corte de la pinceta. Por ejemplo, veis aquí hago una ranura que para la parte fuera iría bien, pero si quiero reflejar eso en la parte de dentro, pues quedaría la ranura partida. Vamos haciendo todas las ranuras del contorno. Ahí está. ¿Veis? Aquí, como son dos líneas diferentes, no me deja hacer una ranura. Aquí lo que deberíamos hacer en todo caso sería luego un calado. Vamos reflejando las diferentes ranuras. ¿Veis? Aquí me he dado cuenta del cruce. Entonces aquí me va a tocar borrar una ranura y hacerla la otra un poco más pequeña. ¿Veis? Aquí. Vamos a seleccionarlas. Las borramos. Y vamos a crear otras ranuras para que no nos den problemas. Esta la podemos hacer un poco más grande.
y la otra por debajo de la línea blanca. Ahí, por ejemplo, hasta ahí. Bien, pues añadimos las últimas ranuras que hemos hecho y ya tendríamos prácticamente todo el contorno de la pieza. Hemos convertido el eje que teníamos en el centro a línea. ¿Lo veis? De manera que ahora al sacar la pieza no me dé problemas. Cortamos las líneas, los cruces, ahí está, y lo dejamos mucho más delimitado. Aquí en este caso alargamos un poco para que llegue hasta el eje y vamos a ver si de esta manera no tenemos problema al crear la pieza. Vamos marcando líneas. La línea de montado de la parte de fuera, del talón, línea de la costura del talón, línea superior, línea del centro de la pinceta y terminamos. ¿Veis? Ahí ya me ha cogido todas las ranuras. Primero cambiamos de capa, le ponemos que esto es una pala, piel de forro y ponemos la etiqueta. Como veis, me ha cogido ya una serie de calados, pero otros se han quedado fuera. Entonces podemos ir añadiéndoselos de uno en uno. Vamos a decirle, vamos a comprobar primero si están unidos estos calados. ¿Veis? Por ejemplo, aquí me está dando toda la línea. Y aquí lo que más me va a convenir va a ser partir y separar la línea por aquí, por el cruce. Ha dado un fogonazo ese amarillo porque él calcula si hay que eliminar alguna pieza o no. En este caso no me ha eliminado ninguna línea. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser unir estas dos líneas. Vamos a partir también. Y vamos a crearnos aquí una línea para crear un calado. Entonces el calado va a ser triangular, vamos a crear la línea superior. Y lo que haremos será unir esas tres líneas en una sola. Seleccionamos y le damos a unir. Aquí se ha quedado un tramo pequeño. Ahí está. Bueno, pues vamos a repasar, a ver si lo tenemos todo. Conforme se van iluminando, vemos si están unidas o no. Aquí, por ejemplo, veis, no estaban unidas. Entonces lo que vamos a hacer es primero unirlas a una de las líneas. A esta, por ejemplo. Aquí primero deberíamos de partir. Vamos a hacerla primero al lado de la parte grande. Recortamos extremos y el menester, ¿veis? Seleccionamos y unimos. Ahora convendría que nos hiciésemos una copia de esta figura y la vamos a partir por la parte superior para que me dé el montado de 5 milímetros de separación con respecto al forro de la parte de fuera. Partimos también cerca del cruce, elegimos la copia, como veis ha quedado ahí un poco desplazada, la podemos mover un poco más, ahí, y ahora unimos
a la línea, ¿veis? De esta manera tenemos ya las dos, la que será de la parte de fuera y la que será de la parte de dentro. Y ahora vamos a hacer lo mismo con el triángulo pequeño de la parte posterior del talón. Lo primero que hacemos es partir, vamos a hacerlo también por la parte más grande. Unimos. Ahí lo tenemos. Hacemos una copia de este triángulo y le unimos la línea de la parte exterior. Ahí está, la copia. Elegimos la copia, partimos por la zona de unión. Ahí. Y ahora seleccionamos líneas y unimos. Es un proceso que tenemos que tener muy claro sobre qué líneas estamos trabajando, ¿eh? Y qué proceso queremos hacer con ellos. Como veis, ahora es fácil agregar los nuevos calados. El de la parte de fuera prácticamente ya lo tenemos hecho. Ahora podemos elegir eje e intentar añadirlos directamente. Como veis, aquí me pregunta constantemente sobre qué líneas quiero reflejar. Entonces lo mejor es cancelar y reflejarlas y luego añadírselas al modelo. Aquí también debería de partir estos dos figurados, crear una línea un poco más hacia abajo, también a unos 3 o 4 milímetros, en este caso 5 por ejemplo. Y lo que vamos a hacer va a ser crear dos figuras, pero más pequeñas, para reflejarlas en la parte de dentro. Partimos la copia por la parte derecha y por la parte izquierda. Y ahora sí, ahora seleccionamos las dos figuras, la línea y la copia, y unimos. Vamos a hacer lo mismo también con los figurados o el calado de la parte más pequeña. Unimos y ya los tenemos. Y estas dos figuras serán las que reflejaremos en la parte interna. Ahí ya tenemos una y ahí ya tenemos otra. Como veis. Ahora vamos a reflejar los calados que se nos han quedado sin poner en la parte interior. Ahí tenemos uno, ahí tenemos el otro. Y por último, el pequeño triángulo. Y prácticamente ya hemos terminado de crear la pieza. Se los añadimos. Como veis, ahí tenemos ya la pieza terminada. Quedaría el pequeño triángulo este que hemos hecho antes. Y ya está. Para sacar la pinceta, como convertimos el eje en línea, ahora vamos a hacer una copia y la volvemos a convertir en eje. De esta manera ya podemos coger e ir reflejando las líneas que van a formar la pinceta. Vamos marcando todo el contorno y le añadimos también las simetrías de los figurados y de los calados.
Los forros, tener en cuenta que tiene que ser una pieza que, aparte de sujetar todo el zapato, nos va a dar mucha información a la hora de su ensamblaje. Entonces aquí vamos a utilizar figurados y calados, todos para marcar el contorno, no para recortar, por supuesto. Vamos marcando. Ahí lo tenemos. Y el paso siguiente va a ser crear los márgenes. Le vamos a dar un margen libre de 8 milímetros, que será el entre, que unirá con la pala de forro por la parte de la curva inferior, y sobre el centro también le vamos a dar un margen libre de otros 8 milímetros que unirá con el centro de la pala de forro. Ya tenemos todas las líneas. Esta, como veis, se queda un poco corta, y para evitar fallos la convertimos en línea base y alargamos un poco su trayecto para que coincida más de lleno con la línea recta que baja del centro del empeine. Sobre esta línea crearemos también un yankee. Vamos a colocar ya los figurados que le corresponden. Ahí está. Tanto en la parte del entre inferior como las del entre superior. Aquí vamos a poner dos figurados, uno pequeño y otro también pequeño. Y prácticamente ya tenemos todo el contorno de la pieza. Vamos a crearla. Ahí está. Como veis, me ha cogido ya algún calado. Vamos a decir que esta pieza es la pinceta que va en piel de forro, y colocamos la etiqueta. Vamos a unir algunas líneas que veamos aquí que nos han quedado bien. Aquí podríamos haber creado la línea inferior de punto a punto y haber creado el calado, pero lo que vamos a hacer va a ser unirlas. Partimos la línea del figurado, como veis, y ahora unimos las dos líneas y tenemos ya el triángulo formado. Con la línea curva esta inferior también vamos a hacer lo mismo. Partimos por los dos lados y ahora seleccionamos la línea y unimos. Si le decimos ahora modificar piezas, y vamos añadiendo los diferentes calados. Ahí están. Aquí vamos a crear un figurado en la parte superior de la tira, que añadiremos también a la pieza. Y ya estamos terminando el modelo. Vamos a ponerle también el yankee. Este modelo faltaría escalarlo y, por supuesto, darle los modificadores que les correspondan. Tener en cuenta que para dar estos modificadores muchas veces hemos creado unas líneas base diferentes a las líneas del modelo, sobre todo en las líneas del talón y en las tiras que hemos girado. Entonces, para eso tenéis que llevar cuidado no darle los modificadores a líneas que no les corresponden. Y bueno, y aquí terminamos el modelo. Vamos a ir apilando las piezas. No quiero complicarlo más con datos de escalado ni modificadores, pero eso os lo dejo a vosotros que lo vayáis haciendo. Pues nada, espero que este tutorial os haya sido útil y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta la próxima.